Shalom, shalom, shalom alejem, bienvenidos, aquí su hermano y amigo Gary Bai, para comentar algo acerca de, ¿es válido, por ejemplo, que nos digan, miren, compren esta Biblia, por ejemplo, estas las que están bien traducidas, incluye también el libro de Enoch, el libro de tal? Nosotros tenemos una idea en la escuela que provenimos. La verdad es que, en efecto, a través del tiempo se han realizado traducciones y a veces translaciones de conceptos, ¿no? en la historia de la palabra. Hay, por ejemplo, una forma que se llama la traducción dinámica, que significa que se trata de acomodar el ritmo, la intención y el lenguaje de una época en especial para que se pueda comprender mejor. Como sabemos, la Biblia más conocida en Latinoamérica y que sigue siendo la más recurrida, o la segunda más recurrida, dependiendo de qué estudio sea, es la primera o la segunda, es la Reina Valera 60. Si nosotros estudiamos la Reina Valera 60, la leemos. Obviamente es una forma de hablar español que no estamos nosotros acostumbrados a hablar. Si uno ve la Reina Valera de 1900, creo, pues es igual, es 1900 o 1929, bueno, 1900, algo así, o sea, más antigua. Es todavía, pues se vuelve un poquito difícil entender ciertas palabras porque a lo largo de la historia del hombre el lenguaje va cambiando, el lenguaje va perdiendo y a veces también va ganando. El lenguaje está vivo, es un organismo vivo el lenguaje. Entonces es cierto que a través de los siglos vamos perdiendo ese sentido que podemos denominar de pureza, porque nos hemos dado cuenta que conforme pasan los años y las épocas, la forma de hablar se vuelve menos correcta. Entonces es cierto que haya sectores donde se enojen mucho de que haya tantas nuevas versiones y de que no se respete o la Reina Valera o en Estados Unidos o en inglés la King James. Pero tenemos nosotros que aceptar que es la realidad de la vida, la realidad humana. La otra cuestión es que gracias a Hashem, gracias al Creador, tenemos la posibilidad de adquirir esas Biblias. Yo, por ejemplo, les digo, adquieran la versión que más les ha gustado a ustedes leer, que más cercana ha sido a su corazón, adquiéranlas en libro físico, una copia, 2 copias, 3. No se queden sin tener una copia de esa versión de la Biblia que les ha llegado a ustedes. Nosotros tenemos varias versiones de Biblias, pero siempre tenemos Reina Valera. La verdad es que nosotros nunca nos hizo problema, nunca nos produjo un impedimento de entender la verdadera palabra, el pensamiento hebreo, la forma de pensar judía, porque nosotros, como lo vemos, es de la siguiente manera. En vez de desechar todas las versiones y aferrarnos a una, ¿por qué no mejor aprendemos a leerlas todas? ¿Por qué no mejor aprendemos a tener ese pensamiento yahudí? Y entonces, en el momento en que nosotros cae en nuestras manos una Biblia cristiana, una Biblia católica, una Biblia que tenga los libros apócrifos, una Biblia que sea traducida de otra manera, la Biblia Kadosh, la Nueva Traducción Viviente, la Dios Habla Hoy, ¿qué mejor que nosotros tener el conocimiento de por qué están escritas así, qué es lo que quieren decir en la forma que se escribieron, que se tradujeron, que se adaptaron? Por ejemplo, se dice que la Reina Valera, ese tipo de traducciones se les llama literal. La verdad es que literal como tal no puede ser. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del hebreo, si nosotros tradujéramos así, palabra por palabra, en el mismo orden, no entenderíamos nada. La forma de construcción gramatical del hebreo y sobre todo de la época en que se escribió, en que la escribió Moshe, hagan de cuenta que nosotros estaríamos oyendo el hebreo como si fuera eso de tú, ir, ven, venir, salir, ven a ti. Es una forma muy extraña. Las formas verbales del hebreo en la Biblia
no son las convencionales, ni siquiera del idioma hebreo. Entonces, una traducción literal no podría ser, porque literal quiere decir que así palabra por palabra y en el mismo orden la estás traduciendo. Si alguien de ustedes tiene nociones de otro idioma, por ejemplo el inglés no lo podemos traducir así, orden y palabra por palabra al español, no se entiende nada. Se tiene que hacer una construcción gramatical para que ésta se adapte a la forma de la cultura, a la forma en que nosotros construimos una oración en español. Ya desde ese momento, mis amados, el significado va a cambiar. Incluso en la traducción de novelas seculares, siempre se dice que del idioma original en que se escribió va a perder algo cuando se traduce. Aún así, de grandes obras de la literatura hay maravillosas traducciones. Estas traducciones no nada más es que la persona conozca el idioma original al dedillo, que lo domine de verdad, tanto dicho como, o sea, en forma oral como escrito, sino que entienda los contextos, los modismos de ese idioma, además de, por ejemplo, un estilo que haya ejercitado un escritor. Un traductor tiene la titánica misión de tratar de traducir esa forma de escribir, esa forma de hablar, vamos a decir, de ese escritor en su novela. La literatura tiene un ritmo. Cuando se valora una obra para que gane el premio Nobel, no es tanto por la historia. Es que habla acerca de la vegetariana. No, es que habla acerca del racismo. No es tanto eso, O sea, claro que importa el tema. Pero lo que se premia o lo que se debe de premiar es el manejo del lenguaje. ¿Qué hizo este autor con el lenguaje que le dio una nueva ventana, abrió, que le dio una nueva vida, que le dio un ritmo diferente, que le dio un significado actualizado o desde otro punto de vista? Eso es lo que se premia cuando hay un libro en literatura. No tanto la historia. Es que fue una historia muy buena de detectives. No tanto es eso. Es el lenguaje. ¿Cómo manejó el lenguaje para que a mí, al efecto, al lector, al consumidor, al lector, le causara, si era una novela de intriga y tuviera la profundidad humana, los dilemas humanos, etc.? Imagínense ahora con la bendita palabra. Entonces, nosotros lo que les compartimos es: procuremos no tomar una actitud tan negativa acerca de las versiones de la palabra, porque al final son la palabra del Eterno, al final es una Biblia, y al final, mis amados, esa Biblia, Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, Kadosh, le puede y le va a salvar la vida a una alma nueva, le va a salvar la vida a una nueva persona. Entonces, nosotros procuramos compartir el no tener esa manera de ver las cosas tan extremas. Miren, ya cuando uno empieza a adentrarse en el conocimiento de la palabra, de la Torah, entonces uno ya puede discernir y definir y decir: ¿sabes qué? Aquí no me gusta mucho cómo dice esto porque se podría interpretar de otra manera, etcétera, etcétera. Otro motivo por el cual existen diferentes traducciones, bueno, como ya les dije, es que el mismo idioma va evolucionando. Dos, entre otras razones más, pero lo quiero hacer breve, es los derechos para publicar una Biblia. Resulta que hay otra parte en la cual no cualquiera podemos publicar así la Biblia y además venderla. Entonces, hay personas, ahí no sé más a fondo cómo está, pero hay instituciones, empresas o personas que tienen los derechos de una forma de publicación de la Biblia. Entonces, si usted quiere hacer una versión de la Biblia para venderla, tiene que cambiarle cosas, palabras, para que no digan que usted tomó la Reina Valera 60 y la vuelve versión contemporánea clásica, ¿no? Y le van a decir: usted agarró toda la Reina Valera, la está poniendo otro nombre y está usted vendiéndola. Entonces, también esas son las cuestiones de este mundo en el que vivimos. Por ejemplo, este ejemplar de la Biblia que tengo son 4 traducciones, fíjense. O sea, viene aquí, usted abre el pasaje y aquí viene de ese mismo pasaje, de esa misma porción, esta traducción, esta traducción, esta traducción y esta traducción. La verdad es maravilloso.
todo lo que nos acerque a la bendita palabra, acercarnos a Hashem, es maravilloso. Así que veámoslo de ese modo. Y acerca de los libros apócrifos, nosotros en nuestro estudio no lo mezclamos, no metemos libros apócrifos a la Biblia como es conocida. Nosotros estamos con que la Biblia son los 66 libros. Más libros pueden ser interesantes, pueden tener cierto valor, por supuesto, pero no forman parte del canon. El canon de la Biblia son 66 libros, que aparte tiene todo un significado cabalístico, místico, muy profundo. Insertarle, por ejemplo, el libro de Enoc porque nos parece revelador o interesante, no es correcto, porque ese no es parte del canon. Y de hecho, el libro de Enoc, que tiene cosas muy interesantes, no podría formar parte del canon. En realidad no es palabra revelada del Eterno. Fue inspirada, las personas que lo escribieron, y además que hay tantas versiones del libro de Enoc que no se sabe cuál es la original. Pero fuera de eso, no es un libro que deba de pertenecer al canon porque dice cosas que ya se dijeron. En realidad, el libro de Enoc, una de las cosas interesantes que tiene es que abunda en ciertos conceptos que no leemos en la Torah, que en la Torah como que no sabemos qué pasó, y el libro de Enoc o de Hanoch explora un poquito más. Pero no estoy diciendo que sea ignorado ese libro, nosotros lo hemos estudiado y llegamos a la conclusión de que es un libro interesante, es un libro que toma muchas cosas de la palabra como ya estaba, toma muchas cosas del Apocalipsis, toma muchas cosas de toda la Biblia. Entonces es interesante, pero no es un libro que sea inspirado por Dios en el sentido de que sea un nuevo libro, el libro de Enoch, y que haya sido revelado por el Eterno para que formara parte del canon, no. Porque el libro de Hanoch ya tiene muchas cosas de la Biblia, o sea, se alimentó de muchas cosas de la Biblia. Entonces es un libro interesante porque hay que estudiarlo con cuidado, pero no forma parte del canon. Entonces nosotros empezar a alterar más las cosas nosotros no tenemos la autoridad para hacer eso. Entonces hoy vi que un varón anunciaba una publicación de una Biblia que él ofrece como las escrituras de la mejor traducción. Eso la verdad no podríamos decir que las demás no están bien traducidas. Y además dice que porque incluye el libro de Hanoch. Es que eso no debería de ser. O sea, bueno, si se incluye, pues usted puede adquirirlo, estudiarlo, ¿no? Como hay tantas versiones y traducciones. Pero eso es lo que nosotros le queremos decir. Libro apócrifo no quiere decir que estaba oculto y que lo escondieron y que es válido. Libro apócrifo es que no tiene todos los sustentos necesarios para que califique como un libro totalmente revelado como los que están en la Biblia. La verdad es que los libros apócrifos ofrecen cosas interesantes, pero no califican para estar en el canon. Se pueden estudiar, pero hay que tener juicio, hay que tener discernimiento. Y la otra cuestión es que recordemos, mis amados, que desde la época de Yahshua, después y hasta ahora, pero sobre todo en esos tiempos, y incluso desde la época de los profetas, había gente piadosa que escribía un libro por su amor a Hashem, que quería comunicarlo, y que tenía cierta inspiración divina o cierto el amor por Hashem, y quería dar a conocer eso. Y entonces hay unos que fueron publicados como si fueran revelaciones, profecías, consejos, pasajes, o quieren contar la historia, por ejemplo, de un apóstol, pero eso no significa que sea palabra revelada por Hashem. Es de un cronista que contó su historia. Es como si dijéramos que las crónicas de Flavio Josefo son inspiradas por Dios. Pues no, o sea, en ese sentido es alguien que tuvo acceso a la historia, que lo ve desde su punto de vista. Es un judío romano, y la verdad fue un judío que se volvió romano en realidad. Él ya no siguió el judaísmo o la forma judía, y es válido desde el punto histórico sus registros, pero no podrían entrar como palabra revelada. Entonces, pues eso es lo que les queríamos comentar. Baruch Hashem, que el Eterno los bendiga mucho. Su hermano y amigo Gary Bay. Shalom.